Ahora, vamos a ver nosotros la distribución hipergeométrica, que es otra distribución especial y es otra de estas distribuciones muestrales y que sirven para hacer estimaciones y calcular probabilidades en el caso de una muestra. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a empezar a desarrollar lo que es esta distribución hipergeométrica. Esta distribución hipergeométrica tiene una característica bien importante. ¿Cuál es la característica que tiene esta distribución? La característica que tiene esta distribución es que el espacio muestral se identifica aquí de una manera particular. Entonces, el espacio muestral se determina como n, es n mayúscula. Lo mismo que ustedes han utilizado como símbolo para identificar una población, aquí también se usa exactamente lo mismo, n mayúscula. Entonces, n mayúscula vamos a utilizar en vez de el n de omega o en vez del omega que nosotros habíamos visto antes para poder identificar el espacio muestral. Entonces, n mayúscula va a reemplazar a estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos de esta distribución hipergeométrica? De esta distribución hipergeométrica decimos precisamente esto, que es una distribución de probabilidades que es resultado del experimento de Bernoulli otra vez y que se aplica n veces considerando un espacio muestral que tiene n elementos. Entonces aquí dos veces se menciona n. La primera vez que se menciona n es para la muestra y la segunda vez que se menciona n es para la población o el conjunto universo o el espacio muestral o el espacio experimental. Ya entonces aquí en esta distribución que se llama hipergeométrica vamos a ver n dos veces, un n muestral y un n poblacional. Nosotros, a partir del n poblacional, vamos a obtener datos para el n muestral y vamos a realizar inferencias, es decir, estimaciones, calcular probabilidades a partir de la n poblacional, trabajando exclusivamente en la n muestral. Entonces, ese es un aspecto bien importante. Bien, continuaremos. ¿Cuáles son los supuestos de esta distribución? El primer supuesto de esta distribución es la siguiente, y esto ya es similar a algo que habíamos hecho y que ustedes ya conocen con la distribución binomial. Nosotros vamos a trabajar con una variable aleatoria que se simboliza con una X minúscula. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Nosotros ya en la distribución binomial hemos utilizado la X minúscula. Aquí hay que hacer una gran diferenciación entre lo que es X mayúscula y lo que es X minúscula. Lo que es X mayúscula va a funcionar para el espacio muestral omega, que en nuestro caso es la población, que es esta n mayúscula con la que vamos a trabajar. Ahora, esta x minúscula va a funcionar en la muestra, a partir de la cual queremos establecer, pues, eh, probabilidades, porque vamos a trabajar con la muestra precisamente para hacer esto. Y como ustedes pueden ver, aquí se cumple lo que habíamos dicho. El valor mínimo de la distribución de probabilidad va a ser 0, igualito que en el caso binomial, ni más ni menos. Y esta distribución va a ir aumentando su valor de 1 en 1 hasta llegar a n minúscula. Entonces, como ven, el dominio de esta variable aleatoria en términos de valor máximo es precisamente n mayúscula para aquello que vamos a trabajar o con lo que vamos a trabajar y vamos a hacer estimaciones. Entonces es similar al otro caso, pero no se olviden, hay que hacer la diferenciación en esta distribución hipergeométrica de una n mayúscula, una n minúscula y de una x mayúscula y de una x minúscula, aunque eso de x mayúscula y minúscula ya habíamos hecho en el caso anterior, que era el caso binomial. Bien, entonces la variable aleatoria va a tener ese dominio. Ahora, ¿cómo voy a interpretar cada valor de x? Cada valor de x se va a interpretar de la siguiente manera. Es el número de éxitos en los n elementos muestrales, ¿sí? Número de éxitos en los n elementos muestrales. Algo que ya sabíamos, algo que ya habíamos hecho en el caso binomial. Entonces, esto es lo mismo que el caso binomial. Solamente que aquí hay una característica bien importante. Esta muestra con la que vamos a trabajar
tiene un tamaño mínimo. Tiene un tamaño mínimo. Entonces aquí hay una restricción bien importante con el tamaño de la muestra. Esta muestra debe ser por lo menos, dice, el 5% de la población. Es decir, el tamaño de la muestra tiene que ser mayor o igual al 5% de n mayúscula. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque en el caso que habíamos visto con anterioridad, que es el caso binomial, en el caso binomial ustedes recordarán que para la muestra no había ningún tipo de restricción. Entonces la muestra para mí no tenía ningún tipo de restricción. Y básicamente la variable aleatoria era el número de éxitos en los n elementos muestrales. Y por tanto la muestra no estaba restringida. Ya no había ninguna restricción al respecto. Pero en esta otra distribución sí hay una restricción. En esta distribución hipergeométrica, el tamaño de la muestra está restringido a un mínimo. Ese mínimo tiene que ser el 5% de la población. Entonces, para trabajar con esta distribución, entonces mi muestra no tiene que ser muy pequeñita. Tiene que por lo menos cumplir esta condición, esta característica. Entonces, fíjense, una diferencia bien importante. En la distribución binomial, la muestra no estaba restringida. En esta sí está restringida a un tamaño mínimo, ¿sí? Entonces, aquí la muestra no tiene que ser menos del 5% del espacio muestral o de la población, que es algo que, con la que estamos señalando ahora. Entonces, aquí, mucho ojo, ese es un aspecto importante para esta distribución. Bien, ¿qué más? Cada valor de x es independiente entre sí, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Aquí va a suceder lo siguiente. El valor x igual a 0 va a ser totalmente independiente del valor x igual a 1 y así sucesivamente. Es decir, estos valores son independientes entre sí. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, x igual a 0, intersección x igual a 1, eso no sucede porque los eventos son independientes. Esto implicaría una situación de dependencia. Entonces, esa situación no sucede. Ya los eventos son independientes, pero además de que sean independientes, esos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? Ya sabemos que si ocurre uno de estos elementos de la variable aleatoria, los otros ya no pueden ocurrir. Por ejemplo, x es 1, ya, pero si x es 1, al mismo tiempo puede ocurrir x2, la respuesta es no, no puede ocurrir, porque los eventos son mutuamente excluyentes. Y además, un resultado es independiente del otro resultado, porque cada uno de ellos, en términos de probabilidad, por ejemplo, se calcula de manera separada, se calcula de manera aislada, ¿ya? Entonces, continuamos con esto y vemos que esa característica era similar a algo que ya habíamos visto en el caso binomial. Entonces, estamos viendo algo similar a lo anterior. Bien, en este punto quiero, por favor, que alguien me reporte si es que la pantalla se ve bien, si es que lo que estoy compartiendo en la pantalla, si es que el PowerPoint que estoy mostrando se ve, porque hay un estudiante que me indica que no se puede ver la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla, por favor? Sí se ve, Inge. Bueno, de mí se ve el Ya. Ya, entonces por si acaso lo que yo voy a hacer es dejar de compartir la pantalla y volver a compartir para que en caso de que haya algún problema, pues se pueda solucionar. ¿Listo? A ver, ya está. Y ya está. Otra vez ya ustedes deberían ver la pantalla del PowerPoint. ¿Sí? Inge se ve. Ya. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, continuaremos. Entonces, hasta este punto, ¿qué hemos visto? Hemos visto hasta este punto dos aspectos que son importantes. Dos aspectos que son importantes.
Primer aspecto, el tamaño del espacio muestral o la identificación del espacio muestral ahora se va a hacer con la letra N mayúscula. ¿Listo? Entonces, eso es un aspecto importante. Y el segundo aspecto que es bien importante, este es súper importante, que el tamaño de la muestra está restringida, tiene una restricción. Tiene que ser por lo menos el 5% de N mayúscula, ¿sí? Después, este dominio ya lo sabíamos, ya se conocía, ya se sabía. Y este otro también ya sabíamos. ¿Y por qué ya sabíamos? Porque eso es algo que ya habíamos visto en la distribución binomial. Entonces, esas dos características ya se sabían. Solamente aquí en esta diapositiva hay dos cosas nuevas. ¿Qué más podemos ver en esta distribución? Otro aspecto que es importante de reconocer en esta distribución es esto de aquí. ¿Ya? Y esta es una tercera diferencia que es clave. ¿Cuál es esta tercera diferencia que es clave? El hecho de que las probabilidades de P y de Q son variables para cada valor de X minúscula en N, como resultado de la aplicación de un muestreo sin reposición indica. Bien, ¿hemos visto algo parecido antes? Sí, hemos visto algo parecido antes, o sea, algo que tiene un enunciado similar, y eso era, otra vez voy a regresar a la distribución binomial. Y en la distribución binomial habíamos visto en el punto 4, que justamente coincide con el punto 4 de la distribución hipergeométrica, esta característica, las probabilidades de P y Q se mantienen constantes, dice. Y esto es así porque se aplica un muestreo con reposición. Y ustedes recordarán que en las distintas aplicaciones que se han hecho, esto de aquí se ha hecho énfasis y se les ha indicado que para poder calcular la probabilidad de X en N, todas las probabilidades de P y Q se han mantenido constantes para todos los valores de X. Y esto era porque el tipo de muestreo que se había aplicado era un muestreo con reposición. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo precisamente esta situación. Y esta situación es contraria al caso hipergeométrico. En el caso hipergeométrico, dice las probabilidades de P y de Q, porque otra vez tenemos que trabajar con P y otra vez tenemos que trabajar con Q, son variables. En el caso anterior decía son constantes. Aquí dice son variables, como resultado de la aplicación del muestreo sin reposición. ¿Ya? En el caso anterior era con reposición. Bien, ustedes recordarán que esto se ha explicado hace tiempo, pero, ¿sí? A ver, volveremos a explicar. ¿A mí qué me interesa? A mí me interesa un espacio muestral, que ahora se llama N. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar en ese espacio muestral? En ese espacio muestral, como su nombre dice, hay muchas muestras. ¿Listo? Entonces, este espacio muestral se divide en subconjuntos y cada subconjunto de estos elementos es una muestra. Bien, ¿nosotros qué vamos a hacer? De estas muchas muestras que pueden haber, y depende cuántas muestras hay, vamos a elegir una muestra de manera aleatoria. Entonces se hace una selección aleatoria de una muestra. Entonces de aquí nosotros elegimos a una muestra. Una muestra de, por ejemplo, a ver, vamos con nuestro curso, ¿sí? Nuestro curso va a ser el todo. En total son 31 estudiantes, considerando el hecho de que hay un estudiante que ha pedido congelar, ¿no? su matrícula para el siguiente semestre. ¿Ya? Entonces, éramos 33, ¿sí? Hemos bajado a 32, pero luego a 31. Bien, entonces en el curso somos 31. De estos 31, yo quiero, por ejemplo, tomar una muestra de 3 elementos. Entonces, quiero formar una muestra de 3 elementos de esta población de 31. Entonces, para el primer elemento que voy a determinar, para el elemento número 1, ¿sí? Para N1, ¿cuál es la probabilidad de selección de esta muestra? Entonces va a ser 1 de 31, ¿sí?
Entonces, si yo voy a elegir aleatoriamente al primer elemento de esta muestra, o perdón, de la población, para mi muestra de 3 elementos, la probabilidad de selección va a ser 1 de 31 para el primero. Ahora, para el segundo elemento de la muestra, n igual 2, ¿cuál va a ser su probabilidad de selección? Va a ser 1, pero ahora de 30. ¿Por qué? Porque ya he elegido 1, entonces el espacio muestral, es decir, la población, lo que resta de la población, se reduce. Ya no van a ser 31, van a ser 30. Y para el tercer elemento que yo quiero elegir, para el tercero, su probabilidad de selección ahora va a ser 1 de 29. ¿Por qué va a ser 1 de 29? Porque para el segundo era 1 de 30. Como ya he elegido al segundo elemento, el espacio muestral se me reduce. En este caso, la población que resta es menor. Y como ustedes pueden ver, las probabilidades de selección son diferentes. No es lo mismo, 1 de 31, 1 de 30 y 1 de 29. Y esta probabilidad, por ejemplo, ¿qué va a generar? Va a generar que los resultados de P y de Q sean variables, porque los valores están cambiando. Los elementos de la población al momento de configurar la muestra se van reduciendo. Y eso es porque el elemento de la población que estoy obteniendo no lo estoy reponiendo. Entonces la elección hace que el número de elementos de la población vaya disminuyendo. Esto es bien contrario a lo que habíamos hecho en la otra distribución, donde también, la otra es la distribución binomial, donde también teníamos una población, de esa población determinábamos una muestra. Por ejemplo, esa muestra tenía también 3 elementos, entonces estábamos trabajando con una población que tenía 3 elementos. Bueno, entonces con esa población que tenía 3, o perdón, esa muestra que tenía 3 elementos, realizábamos la selección. Entonces, para el primer elemento, su probabilidad era, otra vez esto es 31. Entonces, su probabilidad era 1 de 31. Para el segundo elemento, la probabilidad de selección era 1 de 31. Y para el tercer elemento, la probabilidad de selección era 1 de 31. Y aquí, como ustedes pueden ver, las probabilidades de selección se están manteniendo constantes. Eso era en el caso binomial. ¿Y por qué se mantenían constantes? Porque aquí estoy haciendo el muestreo con reposición. Es decir, elemento que selecciono, vuelvo a incluir en la población para la siguiente selección, y es así que el espacio muestral, o en este caso la población, se va a mantener constante. Pero por supuesto, eso en esta distribución que es la hipergeométrica, que es con la que estamos trabajando ahora, eso no ocurre. O sea, el hecho de reponer los elementos que voy seleccionando de la población no ocurren. Y por tanto, el muestreo es sin reposición y por tanto las probabilidades son variables. Las probabilidades fijas era 1 de 31, 1 de 31, 1 de 31. ¿Listo? Las constantes, las fijas, pero las variables eran 1 de 31 para el primero y ustedes ya saben el resto, 1 de 30 y 1 de 29. Bien, este es el caso sin reposición y es por eso que esta distribución hipergeométrica se diferencia del caso nominal porque el muestreo es sin reposición. Entonces, tercera diferencia. Entonces, aquí nosotros tenemos una tercera diferencia que es importante porque esas diferencias que estamos acumulando son claves y eso más adelante van a tener un gran efecto. Ustedes van a ver eso. Bien. Para calcular la probabilidad de X en N se usa la función hipergeométrica. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, yo quiero calcular la probabilidad de X minúscula, ¿ya? X minúscula siempre ocurre en la muestra. Entonces, para calcular la probabilidad de X en la muestra, vamos a utilizar la función hipergeométrica. Entonces, la función hipergeométrica es todo esto de aquí. Esta expresión general, y esta ya es una expresión operativa que permite realizar los cálculos. También, por si acaso, como esto es una función probabilística, también se llama ley.
Entonces, en algunos libros, y también a mí mismo, me van a escuchar a veces, y en vez de decir función hipergeométrica, voy a decir ley hipergeométrica. Y alguna vez, en lugar de decir, por ejemplo, función binomial, voy a decir la ley binomial, ¿ya? Estas son funciones especiales y estas funciones especiales son leyes. Así que, por favor, función hipergeométrica o ley hipergeométrica es válido, son sinónimos, se puede trabajar de esa manera. Bien, yo quiero calcular probabilidades de X en mi muestra, entonces voy a usar esta función hipergeométrica. A ver, ¿cómo había sido esta función? Esta función, como ustedes pueden observar, está llena de combinaciones. ¿Listo? Está llena de combinaciones. ¿Cuántas combinaciones hay? Existen un total de 3 combinaciones. El detalle de las combinaciones está aquí en el... Aquí, por ejemplo, dice XX. Uy, miren qué interesante. X mayúscula, X minúscula. X mayúscula del espacio muestral o de la población, si ustedes quieren. Y X minúscula de la muestra. Así que, por favor, aquí hay que tener harto cuidado. X mayúscula, X minúscula, N mayúscula, N minúscula. Mucho, mucho, mucho cuidado. No hay que confundirse. Aquí prohibido confundirse, por favor. Bien, entonces, ¿qué pasa con X mayúscula y X minúscula? Resulta que había sido una combinación de éxitos. ¿Ya? A ver, ¿qué era la variable aleatoria X? Era el número de éxitos en la muestra. Si es que ustedes recuerdan la definición número 2. Es el número de éxitos en la muestra. Entonces, yo quiero 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos, 3, 4, 5, hasta n éxitos. Eso ustedes recuerdan, ¿sí? Y X mayúscula, ¿qué cosa es? Es el número de éxitos en la población. Si X es el número de éxitos en la muestra, X mayúscula va a ser el número de éxitos en la población. Bien, entonces aquí nosotros tenemos una combinación de éxitos y como ustedes pueden apreciar, aquí les estoy mostrando la combinación de éxitos que al final de cuentas es el resultado de esa expresión que algunos se confunden y creen que es una matriz, ¿ya? Pero esa forma es otra manera de escribir una combinación. Entonces, si yo escribo de esta manera, no tengo que confundir que es una matriz, sino que es otra forma de denotar, de escribir una combinación. Por favor, eso no se olviden, ¿listo? Bien, entonces aquí nosotros, ¿qué tenemos? Aquí nosotros tenemos el hecho de que hay una combinación de éxitos. Éxito en la muestra, éxito en la población. Pero, ahí viene lo interesante. Si a la población, ups, ese no. Si a la población le quito los éxitos, ¿qué queda? Obvio, quedan los fracasos. Si a la población le quitas los éxitos, bueno, en primer lugar, todo en la población se divide de 2 maneras, ¿no? Como resultado de la distribución de Bernoulli. Existe éxitos y fracasos en el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral está configurado con éxitos y fracasos. Entonces, si el espacio muestral, si la población tiene éxitos y fracasos, pues si a la población le quito los éxitos, obviamente lo que queda son los fracasos. Entonces, esto de aquí es el número de fracasos en la población. Y esto de aquí es el número de fracasos en la muestra. Entonces, todo esto de aquí es una combinación de fracasos. Como pueden ver, está aquí. Entonces, aquí tenemos esta combinación de fracasos. Y antes ya teníamos una combinación de éxitos. Entonces aquí en el numerador, ¿qué tengo en el numerador? Combinación de éxitos por combinación de fracasos. Combinación de éxitos por combinación de fracasos. Entonces el numerador es básicamente eso. Y aquí hay un denominador, ¿sí? Entonces aquí hay un denominador y ese denominador es n mayúscula, n minúscula. Es decir, una combinación del total. El total de elementos de la población versus el total de elementos de la muestra. Entonces aquí nosotros tenemos una combinación de totales.
total de elementos de la población y total de elementos de la muestra. Esta expresión así tan rara, que está llena de combinaciones, es una función probabilística y esa función probabilística se llama función hipergeométrica. Y como ustedes pueden ver, es una función que tiene tres combinaciones: combinación de éxitos, combinación de fracasos y combinación de totales. Éxitos en la población, éxitos en la muestra, fracasos en la población, fracasos en la muestra, total población, total muestra. ¿Listo? Entonces, esto es algo que es bien importante de desarrollar. Y si es que nosotros vamos a desarrollar esto con la ayuda de la calculadora, entonces con la ayuda de la calculadora tenemos que ver que hay que escribir bien las combinaciones. Y hay que escribir las combinaciones de esta manera. ¿Listo? Numerador, combinaciones de éxito y fracaso. Denominador, combinación del total. Bueno, entonces eso es algo que tenemos que tener cuidado. Y obviamente luego vamos a hacer una aplicación. Hoy día no. La aplicación vamos a hacer el día jueves porque tenemos más tiempo. Y entonces ahora vamos a ver solamente la parte teórica para terminar este tema. Este tema vamos a terminar la teoría hoy día. Y el día jueves vamos a hacer práctica y el martes de la siguiente semana vamos a hacer más práctica todavía. ¿Listo? Para que todo esté bien y ustedes no tengan mayor inconveniente y puedan ya dominar esto desde unas aplicaciones básicas que vamos a hacer el día jueves y un caso de estudio así complicado el día martes. Entonces el día jueves vamos a hacer casos de estudio sencillitos para todo, pero lo que vamos a avanzar. Y el día martes va a haber un caso de estudio, ¿sí? Un caso de estudio de esos mortales. ¿Listo? Bien, entonces continuaremos. Continuando y seguimos con la distribución hipergeométrica, vamos a ver la esperanza matemática. Y obviamente, por favor, este detalle es clave otra vez. La esperanza matemática de X minúscula, ¿sí? Es decir, la esperanza matemática de la muestra, ¿sí? De los elementos de la variable aleatoria en la muestra. ¿Eso a qué va a ser igual? Bueno, eso también es igual a mu, porque así también se simboliza eso. Y eso va a ser igual a n. Y fíjense, aquí dice x mayúscula sobre n mayúscula, ¿sí? O sea, el número de éxitos en la población sobre el número total de elementos de la población. Pero esto de aquí es algo importante, ¿por qué? Porque esto de aquí es otra forma de calcular P, ¿sí? Entonces, el número de éxitos en la población dividido entre el total de elementos de la población, obviamente va a ser P, que es la probabilidad de éxito. Pero en esta distribución, si es que ustedes se han dado cuenta, en la función de probabilidad, P está escondido, ¿sí? Aquí no hay P, aquí tampoco hay Q. En esta función de probabilidad, P y Q están escondidos, ¿ya? No están. ¿Y por qué están escondidos? Porque P y Q, esta sería la parte de P, porque está hablando de éxitos y nosotros éxitos habíamos dicho que iba a ser P. Y esta sería la parte de Q, ¿sí? Y hemos dicho que Q hace referencia a lo que son fracasos. Entonces aquí en esta función hipergeométrica, P y Q están escondidos. P y Q están escondidos. Y como ustedes se van a dar cuenta más adelante, P y Q van a variar, ¿sí? Esto y esto va a variar, por tanto, la combinación de éxitos, o sea, P, y la combinación de fracasos van a variar, en el cálculo de las probabilidades de n, o sea, van a ir variando. Por ejemplo, x va a valer 0, esto va a ser 0. N va a ser 10, entonces esto va a ser 10. X va a ser 1, esto va a ser 1. Y por tanto, esta combinación va a variar. Esto va a ser 9. Y por tanto, esta otra combinación va a variar. Y no se va a mantener fijo y también supervisible esta cuestión de P y de Q, como habíamos hecho, regreso, ¿no?, a la distribución binomial. Porque en la distribución binomial, P y Q estaban ahí presentes. P y Q.
¿Listo? Y para cualquier valor de x, en n, para cualquier valor de x en n, p y q se mantenían constantes. Pero en este otro caso, p y q no se van a mantener constantes. Es más, para que no estés ahí pendiente de lo que va a hacer p y lo que va a hacer q, p y q están aquí escondidos. Y aquí lo interesante es, va a variar x y esta combinación va a variar, ¿sí? Y a medida que varía x, esta otra combinación también va a variar, o sea, el resultado de la combinación. ¿Eso qué significa? Que la combinación de éxitos en función al valor de x va a tener un valor y la combinación de fracasos otro valor. Pero voy a cambiar el valor de x, por ejemplo, x igual 8, por decir algo. Entonces, esto va a cambiar y esto también va a cambiar. Entonces, estas combinaciones de éxitos y estas combinaciones de fracaso son variables, ¿ya? Entonces, las combinaciones de éxito y de fracaso son variables. Bien, sin embargo, aquí llegamos a un punto donde la esperanza matemática dice que es así. La esperanza matemática es igual a n que multiplica al número de éxitos de al cociente, ¿no? Que existe entre el número de éxitos de la población y el total de elementos de la población o del espacio muestral. Pero hay algo que aquí es importante. Esto de aquí, como acabo de repetir, equivale a P, ¿ya? Entonces, aquí, ¿a qué conclusión llegamos? Aquí llegamos a la conclusión de que esto de aquí es igual a n por p. Y eso es algo que ya habíamos visto antes en la distribución binomial, ¿sí? En la distribución binomial habíamos dicho que la esperanza matemática es n por p, ¿sí? Pero ahí p estaba visible. No se olviden que en esta distribución hipergeométrica P está escondido. Entonces, en esta distribución hipergeométrica P está escondido y había sido a X mayúscula sobre N mayúscula. Y al final de cuentas, la esperanza matemática de la distribución hipergeométrica, que parece rara al momento de mostrar la misma, resulta que no había sido tan raro. ¿Listo? A ver, una vez más. ¿Parece o no parece raro? Sí, parece raro, ¿sí? Sí, pero si eso reemplazas por esto, entonces terminas teniendo ¿qué cosa? Terminas teniendo n por p. Entonces, como ustedes pueden ver, terminamos teniendo eso al final de cuentas. Así que la esperanza matemática va a salir lo mismo que la distribución binomial, va a ser el mismo resultado. Pero fíjense, está expresado de otra manera, está escondiendo P, o sea, P nos está mostrando de manera inicial, P está escondido. Bien, otra característica, sí, la desviación estándar. La desviación estándar se calcula de esta manera bien rara, ¿listo? A ver, ¿cómo se calcula la desviación estándar? La desviación estándar, que es la variación que tiene la variable aleatoria y que al final de cuentas es el aspecto más, pero más importante que tiene esta distribución o cualquier distribución de probabilidad para una variable aleatoria, porque estamos viendo la variación de lo aleatorio. Entonces, la desviación estándar es clave, pues, aquí, porque si no, ¿cómo vamos a medir lo aleatorio? Entonces, para medir lo aleatorio, nosotros vamos a desarrollar esta expresión rara, fíjense. Es todo esto de aquí, toda esta parte. Y aquí dice, en esta parte inferior, la desviación estándar se define como la desviación estándar binomial corregida respecto del factor de finitud. La desviación estándar binomial corregida respecto del factor de finitud. Bien, número 1. El factor de finitud es esto de aquí. Es esta expresión que está aquí. Y cuando yo voy a juntar estas dos expresiones que están separadas por los signos de agrupación, una primera parte y una segunda parte, cuando junte estos dos en una misma raíz,
obviamente vamos a tener esto, ¿sí? Pero se supone que esta parte de aquí ya era conocido. Se supone que esta parte de aquí, la primera parte de esta expresión, sin contar la otra, ya se supone que era algo conocido. ¿Por qué se supone que era algo conocido? Porque se supone que esa primera parte era la desviación estándar binomial. Ahora yo veo esto y digo, ¿esa es la desviación estándar binomial? Parece que no, pero parece que sí. ¿Por qué? Porque si se fijan, este x sobre n mayúscula hemos dicho que es igual a p. Y esta otra parte, si es que ustedes se fijan, dice esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, es 1 menos p. Y 1 menos p es q. Entonces fíjense, otra vez en esta distribución, p y q están escondidos. O sea, no se los muestra directamente. P y Q está escondido, primero P está escondido aquí arriba, y así lo hemos pillado. P está escondido aquí, Q está escondido aquí. Miren qué manera tan interesante de notar Q, ¿listo? Entonces, esta parte de aquí, esta primera parte es algo conocido, y es la desviación estándar binomial. Toda esta primera parte, hasta ahí, ya juntando esos dos componentes, es la distribución, es la desviación estándar binomial. Solamente que, y ahora vamos a ver, ya nos hemos dado cuenta que es la desviación estándar binomial, pero aquí dice que está corregida respecto del factor de finitud. Y uno dice, ¿y aquí qué cosa es raro? Esto es raro, pues, porque esto nunca habíamos visto antes. ¿Y eso que es raro, qué es? Pues es este factor de finitud. ¿Y qué es el factor de finitud? ¿Qué cosa es? Si se fijan, ese factor de finitud es interesante. A ver, que no nos interese mucho la raíz, ¿listo? Que nos interese lo que es el término subradial. A la población se le está quitando el número de elementos de la muestra. Y también en este punto yo voy a pedirles que se olviden de esto, como si no existiera. ¿Listo? Ese -1 no existe, de momento. Obviamente va a existir, pero de momento que no existe. A la población le estoy quitando los elementos de la muestra. Entonces, ¿qué queda? O sea, queda todos los elementos de la población que no forman parte de la muestra. Y estoy dividiendo entre n, o sea, entre el total. Entonces, ¿qué es esto? Es la proporción, ahora sí, es la proporción de la población que no se considera en la muestra. Así que esto de aquí, sin el -1, es una proporción, es la proporción de los elementos de la población que no forman parte de la muestra. Por ejemplo, la población tiene 100 elementos. Mi muestra está conformada por 20 elementos. Ese n menos n, obviamente, ¿listo? Y cuando eso divida entre esta n mayúscula, todavía sin el -1, ¿sí? Entonces va a ser 80 dividido entre 100. Entonces este resultado va a ser 0,80. Este 0,80, ¿qué cosa es? Este 0,80 es ese factor de finitud. Y me dice la proporción de la población que no se considera en la muestra. A ver, ¿qué proporción de la población no está siendo considerada en la muestra? 0,80. Sí, pero sabemos todos que las proporciones pueden expresarse también como porcentajes. Entonces, en este punto yo voy a decir, no estoy tomando en cuenta al 80% de la población. Entonces, la desviación estándar va a ser igual a la variación según la distribución binomial, pero que también va a incluir a esa parte de la población que me falta, que me está faltando. Y esa parte de la población que está faltando, esa parte de la población que está faltando es la que genera, pues, sesgos o cambios
que puedan existir al momento de definir la aleatoriedad de la variable aleatoria. Entonces, esto de aquí es ese factor de finitud y no es nada más que una proporción. Ahora, ¿por qué se usa el -1? El -1 es un elemento que vamos a ver más adelante, ¿ya? En el siguiente tema ya vamos a ver lo que es el -1. Ese -1 forma parte de algo que tal vez algunos de ustedes haya visto, ¿sí? Tal vez alguno de ustedes haya visto o haya desarrollado, y me imagino que son los jóvenes del paralelo F, creo, no sé. A ver, Cabrera, tú sabes, ¿qué es este elemento que a mí me interesa? Grados de libertad. Tal vez hayan visto esa noción en el anterior semestre de grados de libertad. Entonces, ese n-1 hace referencia a esa noción de grados de libertad, que para los que ya han visto vamos a repasar en el siguiente tema, y para los que no han visto, pues vamos a explicar bien, ¿ya? Entonces, de momento, dejaremos la clase en este punto, ¿sí? Vamos a continuar con la exposición, ni bien termine el momento del descanso, el receso de 20 minutos. Aquí tenemos esto que ya hemos desarrollado, pero que tiene un elemento importante. El elemento importante que tiene es precisamente lo que habíamos dicho. En esta distribución hipergeométrica, P y Q se esconden por todo lado, ¿sí? Así se ha determinado, así se ha definido esta distribución. Entonces, esta distribución tiene esa característica que es interesante, ¿sí? P y Q están, la probabilidad de éxito y de fracaso están. ¿Por qué? Porque esta es una distribución que surge del caso o que toma en cuenta los resultados de la distribución de Bernoulli. Y en la distribución de Bernoulli, que era el aspecto clave, que el espacio de probabilidades, el espacio muestral, el conjunto universo, la población, se dividía en dos partes, ¿sí? Una parte que estaba relacionado con algo que a nosotros nos interesa, que se llama éxito, y la otra parte que es totalmente contraria, ¿no? Que se llama fracaso. Entonces, si en esta distribución de Bernoulli, que es la clave para todas estas, aparece esa situación de éxito y de fracaso, entonces aquí el éxito y el fracaso también tienen que estar presentes, solamente que están presentes de una manera, como ustedes han visto, un tanto disfrazada. ¿Por qué? Porque no se es bien explícito al momento de decir que esto de aquí hace referencia a la probabilidad de éxito y esto de aquí hace referencia a la probabilidad de fracaso. Entonces, toda esta primera parte es, al final de cuentas, la desviación estándar de la distribución binomial, como habíamos mencionado. Pero esta desviación estándar tiene un segundo componente, ¿sí? Ese segundo componente es el factor de finitud. Entonces, ¿cómo se define la desviación estándar en esta distribución? En esta distribución se define como la desviación estándar binomial corregida. O sea, es una corrección a la desviación estándar binomial. Y esa corrección se hace tomando en cuenta el factor de finitud, que, tal como habíamos dicho hace un momento, se define como la proporción de la población que no se considera en la muestra. Y uno dice, ¿y acaso eso es importante? Sí es importante, porque esa es la que genera variaciones o sesgos, como también se dice. Entonces, si es que unimos estos dos componentes en uno, queda esto, ¿ya? Y si es que avanzamos un poquito más y desarrollamos lo que acabamos de mencionar ahora, entonces tenemos esto de aquí. Como ustedes pueden ver, todo esto, en vez de escribir de esa manera, también puedo escribir así. N por P por Q. Y ahí este es el factor de finitud. Ahora, esto de aquí es verdad y solo si todo esto es P y todo esto es Q. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre y cuando esta expresión represente la probabilidad de éxito y esta otra expresión represente la probabilidad de fracaso, entonces va a funcionar lo que se les ha dicho. Va a funcionar el hecho de que esta, al final de cuentas, es la desviación estándar de la distribución binomial al
que se incluye, expresión a la que se incluye ese componente de finitud, como nosotros acabamos de ver. Ahora, ¿por qué se incluye este componente de finitud? Porque esta distribución es una distribución bien interesante. ¿Por qué es interesante? Porque es una de las distribuciones más precisas que existe. Y como es una distribución que es súper precisa, entonces requiere que la desviación estándar tenga una corrección de continuidad. Y esa corrección de continuidad se da con esta expresión. Y esta expresión va a hacer que la desviación estándar en términos de su cálculo sea más preciso. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos que tomar en cuenta este otro hecho. No nos olvidemos que esta n es una n restringida y por tanto no es una n minúscula, una muestra pequeñita, sino es una muestra que es relativamente grande y que es normalmente más grande que el 5% de la población. Es más grande que el 5% de la población. Entonces, esto tiene su efecto y va a ser importante respecto del cálculo de la variación. Entonces, ahí tenemos un elemento clave. Así que como ustedes pueden ver, esto es la distribución binomial al que se añade el componente de finitud. Pero esto es verdad si solo si esta expresión es P y esta otra expresión es Q. Entonces, bajo esas condiciones, bajo esas características, todo lo que hemos dicho es correcto y es verdadero. Continuando, vemos precisamente eso. Por tanto, es la misma desviación estándar de la distribución binomial que incluye el factor de finitud, remarcando lo que ya habíamos dicho. Bien, punto 8, otra característica. El intervalo de estimación es lo que ya sabemos. Nosotros ya conocemos esto. Esto de aquí es el intervalo de estimación. El límite inferior, restando, límite superior, sumando. Y por tanto, la variable aleatoria x tendría como los valores más probables a todo aquello que esté entre el rango que se configura entre estos dos límites, ¿no? Entonces, aquí tengo un límite inferior, aquí tengo un límite superior. Obviamente, la variable aleatoria va a tener más valores, ¿sí? Eso ya sabemos, ¿no? La variable aleatoria puede ir más allá y puede tener valores más pequeños. Pero tampoco ir más allá de n, porque no nos olvidemos que para la variable aleatoria x, el límite es n y todo empezaría en 0. Entonces, entre 0 y n, que es la característica de la variable aleatoria en la muestra, nosotros tendríamos los valores de x más probables dentro de ese rango, ¿sí? Y por supuesto, en la parte media, en la parte central, está la esperanza matemática. No nos olvidemos que la esperanza matemática es la estimación puntual. Y ahora nosotros tenemos un intervalo de estimación. Bueno, así que es lo mismo que ya sabíamos, así que aquí no hay ninguna sorpresa. Lo único que sorprende es la forma de calcular la desviación estándar, porque si recuerdan, habíamos dicho que la esperanza matemática es lo mismo que el caso binomial, ¿sí? Solamente la única forma distinta es la de calcular la desviación estándar en este intervalo de estimación, ¿sí? Porque también hay otras cosas que son diferentes, ustedes saben, ¿sí? Pero para este intervalo de estimación, lo raro aquí es la desviación estándar. Ahora, la escala de todas las medidas anteriores es el número de éxitos en n elementos muestrales. O sea, igualito que el caso binomial. Ahora, ¿por qué se recalca esto? Esto hay que recalcar porque no se olviden ustedes que en la distribución de Bernoulli el intervalo de estimación es probabilístico. La esperanza matemática es probabilística. La desviación estándar es probabilística. Eso en la distribución de Bernoulli. Y en la binomial ya no es probabilística porque se asocia esa probabilidad a la muestra. Y la desviación estándar también se asocia a la muestra y por tanto ya tengo un número de éxitos muestrales. Así que ahí ya la escala no es de tipo probabilístico. Bien, continuamos. ¿Qué más vamos a ver con esta distribución? Nada más. Así que ya hemos concluido con esa distribución hipergeométrica. Hemos concluido con la teoría. La teoría de esa distribución es más amplia, hay más elementos, pero yo he querido reducir todo a estas 8 características, ¿sí? Entonces son 8 características. Hay más detalle
de esta distribución hipergeométrica. Pero como han recomendado que las clases no sean muy pesadas y todo eso, entonces solamente tomamos 8 características como las más esenciales. Bien, esta clase es teórica, así que terminaremos con la teoría lo más rápido que podamos. ¿Listo? Así las siguientes clases van a ser totalmente prácticas. Bien, esta distribución de probabilidad, la que tenemos que ver, se llama distribución de probabilidad de Poisson, como se escribe, pero se pronuncia Poisson, ¿listo? Entonces, sea de Poisson o se pronuncie bien como Poisson, es la distribución que nosotros vamos a desarrollar. A ver, ¿qué es esta distribución? Y otra vez, aquí como concepto aparece, es una aplicación del experimento de Bernoulli n veces. O sea, el Bernoulli aquí es la clave de todo. Y claro, es la clave de todo. Yo les había dicho que considerando la distribución de Bernoulli va a haber un antes y un después. ¿Sí? Y como nosotros estamos viendo, la distribución de Bernoulli es bien importante porque ahora está condicionando todo. Entonces, el espacio modal se va a dividir en dos partes, va a haber una parte está relacionada con el evento éxito que a mí me interesa estudiar y con otro evento complementario. Ese evento complementario se llama fracaso. Listo. ¿Y ahora qué va a pasar? Tenemos que trabajar con una muestra. Entonces, otra vez aquí aparece la noción de muestra. Y uno dice, ¿por qué la muestra? No se olviden, estamos en estimaciones muestrales. Tiene que haber una muestra. Bien, ahora, esta distribución se diferencia de todas las anteriores porque en el espacio muestral o experimental incluye eventos poco probables. ¿Sí? Entonces aquí con esta distribución nos van a interesar eventos que ocurren pocas veces, no ocurren muchas veces. El evento éxito no va a ser muy amplio, el evento éxito va a ser restringido y va a estar restringido a una probabilidad bien limitada, una probabilidad limitada que precisamente hace referencia a estas cosas o esos eventos que son poco probables. A ver, ¿cuáles son sus supuestos? Número 1, la variable aleatoria tiene el siguiente dominio y en este punto uno va a decir, ¿otra vez lo mismo? Sí, otra vez lo mismo. Tenemos que reconocer una variable aleatoria x minúscula que va a empezar en 0 y va a terminar en n. ¿Por qué va a terminar en n? Porque todo lo que vamos a hacer tiene n como el límite de nuestras estimaciones, n minúscula. Y va a empezar en 0. ¿Y por qué siempre empieza en 0? Es que puede ser que ninguno de los elementos de la muestra reúna la característica que yo quiero. Ninguno. ¿Y por qué n? Porque todos los elementos de la muestra van a tener la característica que nosotros queremos. Bien, entonces, entre ninguno hasta todos, pero todos los de la muestra, no todos los del espacio muestral, no todos los de la población, como habíamos visto en la distribución. Bien, entonces hasta ahí se repite, no pasa nada, es lo mismo. Bien, cada valor de X se interpreta de la siguiente manera. Número de éxitos en los n elementos muestrales. Otra vez lo mismo, no se olviden, son distribuciones muestrales. Y cada uno de estos valores de X, como recordarán, es el número de éxitos en la muestra. Bien, continuamos. Cada valor de X es independiente entre sí, además de ser mutuamente excluyente del resto de los elementos del dominio de dicha variable. Alguien en este punto va a decir, oh, eso me parece conocido. Claro, es la misma característica o es el mismo supuesto número 3 de la distribución binomial y de la distribución hipergeométrica. Entonces, cuando ocurra algo en esta variable aleatoria aquí, solamente puede ocurrir 1 o solamente puede ocurrir 3, porque son mutuamente excluyentes. Si ocurre 1, ya no puede suceder el resto. Si ocurre 3, ya no puede suceder el resto. Si ocurre el evento X3, ¿no? Ya no puede ocurrir el resto. ¿Y cómo son los resultados de X0, X1, X2, X3? ¿Cómo son los resultados entre sí? Son independientes. Así que es la misma característica que ya sabemos. Bien, aquí está el aspecto que es clave en esta distribución, porque la primera característica, segunda característica, tercera, eso era lo mismo, ya sabíamos.
Pero, ¿qué hace especial esta distribución? Lo que hace especial esta distribución es, número uno, el hecho de que P tiene que ser menor que 0.05. ¿Y qué era P? P era la probabilidad de éxito. Entonces, la probabilidad de éxito tiene que ser menos del 5%. Por eso, esta distribución es una distribución para eventos poco probables, tal como se mencionaba en el punto inicial. ¿Sí? Se decía, ya, esta es una distribución que toma como base la distribución de Bernoulli, dice, ¿no? Y se aplica en elementos muestrales, pero, hacía referencia a eventos poco probables, tal como ustedes pueden verificar en la parte inicial, ¿sí? Entonces, ese aspecto estamos verificando aquí. Bueno, entonces, en estadística, cuando un evento es poco probable, ¿existe algún parámetro para decir cuándo algo es poco probable? Y la respuesta es obvia, sí, hay un parámetro. El hecho de que la probabilidad del evento éxito sea menor al 5%, sea menor a 0.05, hace referencia a eventos poco probables. Entonces, fíjense, aquí hay algo que es clave. Todos los eventos poco probables en estadística son menores al 5%. Ese es un parámetro ya que se establece con esta distribución. Esta distribución entonces se define dentro de su desarrollo matemático, dentro de esta distribución, que esta distribución adquiere máxima verosimilitud cuando la probabilidad de éxito es menor a 0.5, desarrollando una función de máxima verosimilitud, derivando, minimizando y demás cosas. Entonces ese es el punto de quiebre de esa distribución, o sea, el punto a partir del cual la distribución esta ya no sirve. O sea, si es 5% más, esta distribución ya no se usa, porque ya no es de máxima verosimilitud, y verosimilitud es de credibilidad. Entonces, el punto de quiebre de esta distribución se quiebra, ¿sí? Ya tiene carácter asintótico. Es que ustedes van a ver la función, ¿sí? Es una función exponencial. Y esta función exponencial, como toda función exponencial, llega hasta un punto donde ya no puede generarse más cambios. Y en ese punto es 0.05 en términos de probabilidad. Entonces, para cualquier valor menor a 0.05, la función de Poisson, porque esa curva función, y que luego van a ver que es una función exponencial. Entonces, esa función ya no crece más, las variaciones son mínimas, y en consecuencia ese es el punto de quiebre de esta distribución. Por debajo, esa distribución adquiere valores que son importantes, y por eso se trabaja con eso en términos de referencia. Bien, continuando, podemos ver otro elemento que es importante aquí. ¿Cuál es el otro elemento que es importante? Que las probabilidades de P y Q son fijos. Bien, en la otra distribución habíamos visto que las probabilidades estaban escondidas, o sea, P y Q, pero también para la función de probabilidad, o sea, para calcular la probabilidad de X, P y Q no eran fijos, P y Q eran variables. Aparecían como elementos fijos en la desviación estándar y en la esperanza matemática. Eso se entiende porque ustedes saben que la desviación estándar y la esperanza matemática son constantes, sí se considera constantes. Y eso hemos visto cuando hemos desarrollado las propiedades de la esperanza matemática y las características que tenía la desviación estándar cuando hemos hecho su reducción. Bien, regresando a esto, entonces vemos que se está aplicando el muestreo con reposición. Y eso va a hacer que los elementos de P y Q sean fijos, sean constantes, tal como se había indicado en la distribución binomial. Entonces, de esa misma manera, pues nosotros vamos a trabajar aquí, de la misma manera. La solución era sin reposición y por tanto esas probabilidades P y Q se mantenían variables. Bien,
Ahora, esta característica para utilizar la distribución de Poisson, o Poisson, tiene que cumplirse en todos, pero absolutamente todos los casos. Bien, continuamos. Aquí está, esta es la clave de esta distribución. Esta distribución sirve para algo. Y esta distribución para lo que sirve es la distribución binomial. La distribución binomial tiene un error en términos de su desarrollo. Entonces, la distribución binomial tiene un error y ese error genera sesgo, genera diferencias. Ya, pero ¿dónde genera diferencias? Genera diferencias cuando el evento éxito es poco probable y la cantidad de elementos de la muestra es grande. Entonces aquí tenemos un problema. La distribución binomial es buena distribución, es una super distribución, ¿listo? Es una distribución que se consideraba normal antes, ¿ya? Y esta distribución binomial servía para todo, casi todo se hacía con la distribución binomial. Todas las estimaciones muestrales tenían esta característica, o se hacían con la distribución binomial, que era la característica. Pero resulta que aparece un matemático francés, Simon Poisson, es el apellido, ha establecido que la distribución binomial tenía un problema, tenía un sesgo cuando estas condiciones ocurrían. Y ese sesgo ocurría cuando la probabilidad de éxito era menor al 5%. Y obviamente la muestra era grande. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era este sesgo? El sesgo era el siguiente. A ver, vamos a explicar en qué consistía ese sesgo. Ver, con este color y con este. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la realidad. Y aquí tenemos algo que es la estimación de esa realidad, ¿no? La realidad es lo que pasa, es lo que sucede, es lo que está sucediendo ahora mismo, por ejemplo. Y la estimación es algo que va a pasar, ¿sí? Entonces aquí tengo la realidad y aquí tengo la estimación. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, en la realidad, la probabilidad de X era 0.39, por decir algo. Pero esa probabilidad que ocurre en el momento real, o sea, cuando se estimaba la probabilidad de X, esa probabilidad de X se estimaba no en 0.39, por ejemplo, en 0.60. Y uno aquí dice, a ver qué ha pasado, ¿sí? A ver qué ha ocurrido. En la realidad el resultado es 0.69. Pero al hacer estimaciones hemos obtenido 0.60. O sea, hay mucha diferencia, hay mucho sesgo, ¿ya? Entonces, el término de sesgo hace referencia precisamente a esa situación, a una diferencia muy marcada entre lo que es y lo que debería ser. Entonces, aquí hay una diferencia muy marcada entre lo que es y lo que debería ser. Bueno, resulta que la distribución binomial generaba este sesgo, esa gran diferencia se generaba con la distribución binomial. Entonces, la distribución binomial que antes se usaba en todo, pues no se podía usar en todo, porque genera sesgo. Ahora ustedes dirán, entonces, ¿para qué nos ha enseñado la distribución binomial? Es que la distribución binomial sirve, y sirve muy bien, siempre y cuando no ocurra este sesgo. Ahora, ¿cuándo ocurre este sesgo? Cuando el evento éxito es poco probable y cuando tenemos una gran cantidad de elementos muestrales. Entonces ahí ocurre el sesgo. Bien, como se han dado cuenta de esto, este matemático que es Simon Poisson o Simon Poisson, si ustedes quieren, ¿ya? Él ha identificado este sesgo, por demás había identificado antes esto, entonces ha realizado
de los resultados de la distribución binomial, pero esa corrección era a través de una función que les he explicado hace un momento qué características tiene y que funciona precisamente donde la distribución binomial falla. Es decir, funciona. En este caso, ya no tenemos que trabajar con esta de Poisson, de Poisson. Pero también aquí hay un problema. Esta distribución de Poisson o de Poisson, como ustedes han visto hace un ratito, con lo que les expliqué de la función de máxima verosimilitud y el hecho de que tenga carácter exponencial, es que esta distribución funciona bien cuando está trabajando con este elemento como límite. Fuera de ese elemento como límite, ya la distribución de Poisson ya genera sesgo, ¿ya? Entonces, fuera de este límite, ¿con quién hay que trabajar? Con la binomial. Entonces, la distribución binomial es una distribución que sirve, y sirve muy bien. Y también la distribución que acabamos de ver hace rato, la distribución hipergeométrica, que es una super distribución de probabilidades, y eso ustedes se van a dar cuenta con las aplicaciones que hagamos, ¿no? Porque si en teoría nadie se da cuenta. Entonces, con las aplicaciones que hagamos van a ver que la distribución hipergeométrica es una super distribución, pero no se puede usar en todos los casos. Entonces, la binomial vamos a usar. Sí, la binomial es buena, pero la binomial tiene un problemita, tiene su, como se dice a veces, ¿no? Tiene su talón de Aquiles, o sea, tiene su punto débil. Su punto débil es este sesgo que se genera con eventos poco probables, ¿ya? Entonces, para eso está esta distribución. Para eso se ha desarrollado este caso de Poisson. Para eso se ha desarrollado esta distribución de Poisson o de Poisson. Esa es su característica. Bien, entonces continuaremos. Esperando yo que esta explicación haya sido entendida por parte de ustedes. Bien, para calcular la probabilidad de X en N se utiliza la función de Poisson o de Poisson. La función también se llama ley, ¿listo? Y como ustedes pueden ver, esta es una función, como les había manifestado previamente, exponencial, es de tipo exponencial. Y por tanto, la forma de esa función va a tener esa característica que les he mostrado. Bien, entonces, esta función que tiene carácter exponencial, ¿por qué se escribe de dos maneras? Como ustedes pueden ver, aquí estoy mostrando dos formas de escribir esta función, pero que al final de cuentas es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, lo único que está variando es aquí. Ahí estoy utilizando mu y aquí estoy utilizando lambda, ¿sí? Pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es la notación, ¿listo? La notación original establecida por Poisson es la de mu, es la original. Y esta de aquí es una alternativa que se hizo bastante famosa en varios libros que se publicaron de manera posterior, pero no era la original. Ahora, ¿cuál de las dos nosotros vamos a utilizar? Cualquiera da lo mismo, porque a buen entendedor, pocas palabras. Así que si uno quiere trabajar con la letra griega mu o miu, que trabaje, pues no hay problema, ¿sí? Si uno quiere trabajar con la letra lambda, que trabaje. Al final de cuentas, cualquiera de los dos es lo mismo, es esperanza matemática. Entonces, esperanza matemática. Además, yo voy a preferir, ¿sí?, utilizar esta nomenclatura, porque eso es algo que ya de alguna manera sabemos, porque también nosotros hace ya un buen tiempo habíamos dicho que en vez de escribir la esperanza matemática de esta manera, también podemos escribir de esta manera. Entonces no hay ningún problema. Cuando se ha hecho la presentación de la esperanza matemática por primera vez en clases,
Cuando nuestras clases todavía eran presenciales, habíamos dicho eso. Entonces, en este caso, en esta distribución, yo voy a preferir escribir la función de Poisson utilizando esto de aquí, porque al final de cuentas es la esperanza matemática. Y también es la en la que se ha definido originalmente esta función. ¿Listo? Ahora, si es que ustedes quieren hacer con lambda, adelante, no pasa nada porque es lo mismo. ¿Listo? Así que como quieran. Bien, esa función es bien particular. A ver, ¿por qué esta función es bien particular? Porque, fíjense, esta función para quedar definida necesita el valor de la esperanza matemática, ya sea expresada de esa manera o de esta otra manera. O sea, en la función está la esperanza matemática. Algo que no pasaba con las distribuciones anteriores. En las distribuciones anteriores y todo lo que hemos hecho antes, si es que se acuerdan, la esperanza matemática se calculaba después de determinar las probabilidades. Fíjense, en la distribución hipergeométrica, en ningún momento yo necesito la esperanza matemática en su formulación, son pura combinaciones. Y si vamos a calcular la esperanza matemática calculamos de manera posterior, calculamos después, ¿sí? En el caso de la distribución binomial ocurría lo mismo. En el caso de la distribución binomial, a ver, para calcular las probabilidades de X, pues en ninguna parte de su formulación necesitábamos la esperanza matemática, ¿sí? No necesitábamos para nada. Y si calculábamos la esperanza matemática, calculábamos después. Es decir, la esperanza matemática era independiente del cálculo de las probabilidades de los distintos valores que tiene la variable aleatoria. Entonces, era totalmente diferente, era distinto. Bien, resulta que aquí no es diferente. Resulta que aquí sí es diferente, perdón. Aquí sí es diferente. Aquí nosotros, para poder calcular las probabilidades, necesitamos tener la esperanza matemática como primer resultado. Así que antes de calcular la probabilidad de la variable aleatoria con la función que tiene la variable aleatoria, pues lo que tenemos que hacer es primero calcular la esperanza matemática. Lo primero que se debe hacer es calcular la esperanza matemática. Bien, entonces, y la esperanza matemática, como voy a calcular, si es lo primero que necesito. Bien, enseguida vamos a ver cómo vamos a calcular la esperanza matemática. Sin embargo, aquí, continuando con la descripción de esta función, podemos ver aquí la esperanza matemática. Aquí la constante E, la constante de Neper, ¿sí? Cuyo valor todos sabemos y se utiliza, ¿no? En los logaritmos naturales. Y en el denominador x factorial. Entonces, como denominador va a ser x factorial. Si esto es x igual 2, aquí va a ser 2 y aquí abajo va a ser 2 factorial. Si x es igual a 3, entonces aquí donde está x va a ser 3, y aquí va a ser 3 factorial. Obviamente eso vamos a ver en la siguiente clase, que es clase práctica. Pero tomando como referencia eso, no es muy difícil de desarrollar esta expresión en nuestra calculadora, es fácil. Y eso obviamente vamos a ver después. Bueno, ¿cómo se calcula la esperanza matemática? Porque la esperanza matemática es clave. Si no tengo la esperanza matemática, no puedo desarrollar esa función. Así de fácil. Bien, ¿cómo calculamos la esperanza matemática? Se calcula bien fácil, como ustedes pueden ver. Como ustedes pueden apreciar, la esperanza matemática de esta distribución, que es igual a mu, que es igual a lambda, ahora es n por p. Y alguien dirá, pero eso es de la distribución binomial. Claro, es de la distribución binomial, pero es igualito que el de la distribución hipergeométrica, solo que escondido. Claro, es igualito. Pues en otras palabras, la esperanza matemática se calcula de la manera ya conocida. O sea, no hay ningún lío, se calcula de esa forma.
Entonces, el cálculo de la esperanza matemática es sencillo, no pasa nada. El único cuidado que nosotros tenemos que tener es que esta P es menor que 0,05. ¿Listo? Esta P es menor que 0,05. ¿Y qué pasa si es mayor que 0,05? Ya no sirve la función de Poisson, ya no sirve. La función de Poisson empieza a generar sesgos. La distribución binomial genera sesgos cuando estamos trabajando de esta manera, ¿ya? Pero cuando esto de aquí es mayor o igual al 5%, a ver, cuando es mayor o igual al 5%, ahora sí, pues esta distribución genera sesgos, ¿listo? Así que hay que estar bien atentos, tienen que estar bien atentos con esto. Bien, a ver, la otra característica es la desviación estándar. Y la desviación estándar se calcula de esta manera, fíjense. La desviación estándar en esta distribución de Poisson se calcula como la raíz de la esperanza matemática, la raíz de mu o la raíz de lambda, ¿listo? Es decir, la raíz de n por p, raíz de n por p. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar de esta distribución se calcula de una manera bien diferente. A ver, ¿cómo era de la binomial? Era raíz de n por p por q. ¿Cómo era de la hipergeométrica? Era raíz de n por p por q más ese factor de finitud. O sea, incluye ese factor de finitud. ¿Y aquí cómo es? Es raíz de n por p. ¿Y dónde está q? Aquí no está. Y uno dice, ¿por qué no está q? Es facilito, pues. ¿Por qué? Porque como p tiende a 0, entonces Q tiende a 1. Y como Q tiende a 1, entonces aquí ya no se coloca. Y uno dice, ¿y por qué P tiende a 0? Porque hemos dicho que P tiene que ser menor que 0,05. Y en términos de probabilidades, que P sea menor a 0,05 es pues que P tiende a 0. Por consiguiente, el valor de Q que tiende a 1 ya no se toma en cuenta. ¿Listo? Y obviamente se debe hacer así. Porque si P fuese mayor o igual a 0,05, si fuese 0,10, si fuese 0,40 y demás cosas, no, pues aquí van a ocurrir barbaridades. ¿Listo? Entonces, la pérdida de Q en realidad no está perdido, ¿no? Tiende a 1. Entonces, aquí no es que no esté, está, solamente que tiende a 1. Esa tendencia 1 no se toma aquí en cuenta porque esta P tiende a 0, entonces hay un efecto compensatorio, si es que ustedes ven. Y es por eso que se toma que la desviación estándar básicamente sea la raíz cuadrada de la esperanza matemática. Entonces, en esta distribución ocurre algo raro, ¿sí? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la esperanza matemática. Pero ya saben qué es lo que pasa, ¿sí? Con esta explicación que se ha señalado. El intervalo de estimación es lo mismo que ya sabemos, ¿sí? Así que esta característica es algo similar, es repetitiva, es reiterativa. Si vuelvo a explicar esto, seguro se van a enojar porque ya saben. Y esto de aquí también. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con n como referencia, entonces toda la escala de la esperanza matemática, de la desviación estándar, del intervalo de estimación, siempre va a ser referencia a los elementos de la muestra. Y fíjense, de esa manera he terminado esta distribución. ¿Ya? Hay más cosas para desarrollar, pero esto es lo más reducido que tenemos. ¿Listo? Bien, aquí tengo diferencias y similitudes entre los resultados obtenidos. Estas diferencias y similitudes los vamos a desarrollar la siguiente clase, ¿sí? Ahora vamos a terminar porque ya viene la materia de ecuaciones y tienen 3 periodos de ecuaciones. Entonces vamos a respetar eso y terminaremos la clase ahora. Todas estas diapositivas, toditas, están a disposición de ustedes en la plataforma Virtual Moodle, pero para comodidad de ustedes,
En un momento más les voy a enviar por el grupo de WhatsApp que tenemos.